Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por sumarse a esta nueva masterclass de adaptación de la literatura al cine. Es un honor para mí estar dando este tipo de contenido. Sé que para muchísima gente que a veces no está en Capital Federal o que no están en Argentina o que no están en una gran ciudad, se les complica muchísimo acceder a este tipo de contenidos. Así que muchísimas gracias Internet por habilitar este tipo de contenidos. Bien, para todos los que están entrando a esta máster por primera vez, mi nombre es Laura de los Santos, soy licenciada en cine con orientación en guión, soy además magíster en educación, lenguajes y medios, con una diplomatura en neurociencia y educación, nerd por naturaleza, todo lo que tenga que ver con el contenido me encanta, por supuesto, ávida lectora de toda la vida, muy amante de las letras y de la escritura. Ahora en agosto estoy publicando mi primera novela de romance y ciencia ficción con Penguin Random House, así que ¡yay! Estoy muy feliz. Y mientras tanto me dedico a asesorar guionistas alrededor del mundo, a escribir contenido para largometrajes, asesorar adaptaciones literarias, por supuesto. Y así que acá estamos con esta masterclass. Me dedico también a la docencia, hace muchísimos años, docencia universitaria en distintas escuelas de cine y de manera particular. Así que bueno, acá estamos. Esta es la profe por las próximas 45 minutos más o menos. Así que bien, vamos a presentar. Bien, hoy vamos a estar hablando de, como les decía recién, de adaptación de la literatura al cine. He visto cuando ustedes se fueron inscribiendo en la máster que yo les pedía que qué tipo de contenido les gustaba, qué tipo de adaptaciones también les gustaba, y por supuesto hay absolutamente de todo, desde romance y ciencia ficción, fantasía, thriller, terror, lo que ustedes quieran, hay gente interesada en la adaptación. Entonces vamos a hablar un poquito de eso hoy. En primer lugar, vamos a ver estos puntitos, ¿sí? Que son los tips para adaptar literatura, ¿no? Cuando nosotros pensamos, estamos en la pantalla frente al cine o Netflix y estamos viendo una película, a veces sabemos que es una adaptación, a veces no. En general, si sabemos que es una adaptación y además leímos el libro, esto tiende a generar una enorme desilusión porque nosotros con la literatura lo que podemos hacer es dejar que vuele nuestra imaginación y cada personaje, cada situación, cada escenario, nos lo imaginamos de la manera que nosotros queremos. Y de golpe vamos al cine o en la película, en la tele, Netflix, y nos encontramos con que todas esas imaginaciones que yo tenía, que en mi cabeza se dibujaban como yo quería, de manera casi onírica, podríamos decir, de golpe vino alguien y eligió una de todas esas versiones que yo tenía dentro de mi cabeza. Y no es solamente los actores o los escenarios, si está muy bien descrito en la obra, por ahí se parece, o por ejemplo lo que pasó con Harry Potter, que como venía de una obra que tenía ya dibujos desde la obra original, buscaron y tuvieron muy en cuenta esos dibujos porque ya los chicos se habían imaginado a los personajes de una determinada manera, y la verdad es que trabajaron muy bien para mantener eso visual desde el libro a la pantalla, pero en general nos genera una desilusión primero por ese motivo, y después porque para poder adaptar una obra, nosotros lo primero que tenemos que hacer en general, si lo queremos llevar de la literatura al cine, es achurar. Necesitamos acortar un montón de cosas, dejar un montón de cosas afuera, que cuando nosotros nos acordamos que eso estaba en el libro, es como que decimos, pero ¿y esto, y esto, y esto, todo esto que yo me acuerdo que estaba en el libro, dónde está? Bueno, son un montón de las preguntas que nos hacemos cuando estamos viendo una adaptación que ahora voy a pasar a explicar un poquito, ¿no? Entonces, los voy poniendo así, este punteo, para que vayan viendo unos y otros, a pesar de que voy a ir hablando uno por uno, ya los pueden ir leyendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber en una adaptación es que los protagonistas objetivos y antagonistas principales se mantienen en ambos relatos. ¿Por qué pasa esto? Porque los protagonistas, los objetivos y los antagonistas son la base, son el trípode sobre el que se estructura cualquier tipo de relato. No solamente un relato literario, sino un relato teatral, un relato cinematográfico, una serie de televisión. Siempre hago esta aclaración, que es que todas las cosas que yo digo, cuando digo todos, me estoy refiriendo solo al cine o a la construcción de relatos más comerciales y clásicas, ¿sí? Yo sé que existen un montón de obras que no, los protagonistas van variando, o como Psicosis de Hitchcock, que teníamos un protagonista hasta la mitad de la película, y a la mitad de la película ese protagonista se muere y aparece otro protagonista que vos decís, pero ¿qué pasó acá? Bueno,
Fuera del cine clásico y del teatro clásico y de la literatura clásica, nos encontramos con un montón de cosas que son específicas de ese contenido particular, que a veces funciona y a veces no. Lo que tienen en común todas las historias de relato clásico, ¿qué implica un relato clásico y comercial? Que nosotros nos sentamos a ver la película y tenemos esto, ¿no? Tenemos los protagonistas, hay alguien que quiere algo y hace algo para conseguirlo, ¿sí? Eso desde el vamos. Y además hay algo que se le opone, o sea, empieza a generarle conflictos para alcanzar ese objetivo que tiene. Esa es la base de la construcción de cualquier relato, desde la época de los griegos que hacían teatro en los anfiteatros con las máscaras, esto era así. Teníamos los personajes que tenían un objetivo, iban a alcanzar algo, generaban un plan de acción y algo se les oponía en el camino que le iba imposibilitando alcanzar ese objetivo. Esas son las cosas que, porque justamente existen en cualquier relato, son las que nos habilitan la traspolación de cada relato, que yo pueda agarrar una literatura y la convierta en cine, que agarre cine y lo modifique y vuelva a hacer otra película que se parece pero no es la misma, que me inspiró a hacer otra, ¿sí? Que puedo agarrar una obra de teatro y convertirla en literatura, o puedo agarrar literatura, llevarla al teatro. Digamos, este pasaje entre formatos se habilita porque justamente tenemos esto, que son los protagonistas, los objetivos y los problemas con los que ese protagonista se encuentra para alcanzar su objetivo. Entonces, nosotros cuando vemos algo, lo primero que tenemos que ir a buscar en una adaptación, si nosotros decimos, bueno, el libro que yo estoy escribiendo, la novela, el cuento, lo que sea, ¿tiene posibilidad de ser adaptado al cine? Y en tanto menos de estas cosas que yo voy a ir mencionando a lo largo de la masterclass se encuentre, más difícil va a ser adaptarlo. Si mi obra no tiene un personaje claro, o es muy poética, o no hay un objetivo, o realmente no se encuentra con demasiados problemas, sino que es una gran reflexión acerca de la vida. Bueno, todas esas cosas sirven muchísimo en la literatura, pero complican el pasaje a la adaptación. Yo nunca digo que es imposible, pero sí son cosas que se complican a la hora de pensar en una adaptación. Si nosotros tenemos un protagonista, lo tenemos a Harry Potter va a ser Harry Potter en el libro, va a ser Harry Potter en una obra de teatro y va a ser Harry Potter en el cine. ¿Qué es el protagonista? Es un personaje que está inmerso en un contexto determinado, ¿sí? Que tiene una edad, un sexo, una clase social, ¿sí? Tiene un determinado grupo familiar y tiene un determinado grupo social y además tiene unas características internas de ese personaje que son los sueños, las frustraciones, los deseos, las fortalezas y las debilidades. ¿Sí? Eso tiene un personaje que de la construcción de relatos clásicos. Entonces ese personaje es el que yo puedo agarrar de la literatura y ponerlo adelante de una cámara a que me cuente lo mismo que me está contando en la literatura. Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta si estamos pensando si nuestra obra es fácilmente adaptable o no, o si de pronto estamos leyendo una novela. ¿Vieron que a veces nos pasa que leemos algo y decimos, ¿cómo me lo imagino? ¿Qué facilidad tengo para visualizar esto que está pasando? Bueno, tiene que ver con estas cosas que vamos a ver hoy. Hay cosas que las leemos y nos imaginamos, o sea, hay unos universos, unas cosas locas que decimos, bueno, no sé si esto, o sea, me lo podría imaginar fuera de este libro, pero hay otras cosas que decimos, qué visual que es esto, qué cinematográfico. Bueno, tiene que ver con estas cosas que comparten la literatura y la imagen, ¿sí? Entonces tenemos esto, los protagonistas, objetivos y antagonistas, y yo los voy reconociendo en la obra literaria de una manera muy rápida, después los puedo ir viendo y los puedo ir visualizando y los puedo traspolar a la construcción de la obra cinematográfica, ¿no? Mientras que los personajes secundarios pueden desaparecer o fusionarse. Muchas veces cuando nosotros hacemos una adaptación de una novela que por ahí tiene demasiados personajes, como ocurrió con la no tan grácil adaptación de La Casa de los Espíritus, eso es una opinión personal igual, pero ¿qué pasó con La Casa de los Espíritus? Eran 4 generaciones de familias y todos los personajes eran importantes en esa obra. Entonces, en vez de pensar en hacer una película, quizás hubiera sido mejor hacer una serie. Pasa que en la época que se adaptó esa película, que está Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, bueno, hay un montón de actores conocidos, cuando se adaptó La Casa de los Espíritus, no era tan común hacer series. Entonces todo el mundo agarraba los libros que eran bestseller, pum, hacían películas, libro, película, libro, película. Pero tiene mucha historia y tiene muchos personajes de los cuales
una gran cantidad son protagonistas, pero hay otros que son secundarios. ¿Y qué se le ocurrió hacer a estos productores? Que para mí no fue una buena idea, como que lo que hicieron fue decir, bueno, la generación 2 y 3 la vamos a convertir en una sola generación. Y en vez de que haya 4 generaciones, tipo bisabuelo, abuelo, padre, hijo, ¿sí? Estos dos los vamos a unir. Y ahora vamos a tener 3 generaciones nada más en la película. Imagínense el dolor de cabeza que puede generar eso, porque cada personaje que está pensado en la literatura tiene una funcionalidad. Pues si no, lo sacamos. O personajes que aparecen un segundito para hacer 2 o 3 cositas y se van. Por ahí en la literatura no pasa nada, pero en cine, cuando nosotros tenemos que pensar en llevar eso a la pantalla, ¿qué nos implica? Que tenemos que salir a hacer castings, tenemos que buscar cuántas personas reales voy a necesitar para hacer este relato audiovisual y además cuánto tiempo voy a necesitar para que el espectador entienda quién es quién. ¿Vieron que hay un montón de relatos que tienen tantos personajes que no terminamos de entender bien quién es quién? Bueno, eso es lo que pasa muchas veces en las películas. Cuando nosotros tenemos una película que tiene muchos actores, muchos personajes importantes, ¿qué hacen las productoras? Tratan de ir a buscar muchos actores conocidos que hagan esos personajes. ¿Sí? Como pasó con esta, la de Onion, no sé qué, la de las investigaciones criminales o alguna de esas películas de Agatha Christie, que tenemos el asesino, el investigador, el familiar, como que todos los personajes son importantes, o esas historias donde hay un asesinato y Knives Out, muchísimas gracias. Hay un asesinato y como que todos los personajes que pueden ser que son los sospechosos están obligados a permanecer adentro de una casa o una habitación o algo así. Entonces, si tenemos 8 personajes que están dando vuelta, cuando empiezo a tratar de entender quién es quién, si no es una cara conocida, el espectador se empieza a marear. En un libro, yo tengo la responsabilidad como autor o autora de describir cómo es ese personaje y entonces ese mismo personaje yo además puedo ir en los diálogos, ir nombrando, ¿no? Puedo decir, dijo Juan, dijo Alberto, dijo María, dijo Lucía. Entonces ese dijo, lo puedo usar en literatura, pero en cine yo no voy y digo, no sé, hola, soy Laura y lo que voy a decir es que nadie dice eso, yo directamente hablo, ¿sí? Acá una pregunta, ¿puede ser si un relato o novela tiene una narración demasiado abstracta? Me hacen una pregunta, ¿no? Rocío hace una pregunta. Si un relato tiene una narración demasiado abstracta, romántica, arcaica, se va a difícil de adaptar, claro, claro, todo lo que se aleje de lo concreto me va a dificultar la adaptación. Es como que es uno de los principales puntos que ahora lo vamos a ver más en detalle. Es mucho más difícil adaptar algo abstracto que adaptar algo bien concreto. Por ejemplo, el Código Da Vinci, esta historia que fue llevada al cine con Tom Hanks, el libro ese es una sucesión de acciones concretas. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, luego pasa esto, se deriva en esto, deriva en esto, deriva en esto. Todo el tiempo estamos leyendo esa obra que además son capitulitos así de cortos que nos obliga a leer de principio a fin al borde del asiento. Y es muy fácil de adaptar porque tengo acción, 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 acción. Entonces es casi un copiar-pegar. Ahora, si yo en el medio de las acciones empiezo a pensar en el pasado y los recuerdos que me daba tal cosa, tal situación, y se vuelve poético y hay como todo un análisis intrínseco de las inherencias de la especie humana, se vuelve mucho más complicada la adaptación. Insisto que no es, que es imposible, pero se vuelve más complicado. Gracias a las masivas, estas cosas de streaming que tenemos hoy en día, la gente está mucho tiempo delante de la tele y hay mucha competencia por el contenido. Entonces también esto de las series que hace que nosotros estemos más tiempo enganchados con un mismo contenido. Por eso las series hoy en día también están tan en boga. Nosotros miramos una película y a las 2 horas termina y cuando quiero volver a ver otra película, tengo que volver a conocer a todos los personajes. Mientras que en una serie puedo ir manteniendo todo lo que esos personajes van haciendo en un periodo mayor de tiempo. Es como que estamos en un mundo muy acelerado, pero a la vez la gente está muy estresada y llegan del trabajo y se quieren sentar a ver algo que no tengan que pensar demasiado. Esto está pasando, gente, no es que es una idea personal mía. La gente llega, se sienta a ver la tele y la verdad es que tener que ponerme a buscar qué es lo que voy a mirar, están todos esos chistes de que me paso una hora buscando para que a los 10 minutos me quede dormido delante de la tele. Bueno, cuando estoy viendo una serie,
no tengo que pensar eso. Digo, bueno, vi 2, 3 capítulos, me fui a dormir, no sé qué, me fui al trabajo, vuelvo al otro día y continúo viendo lo que empecé a ver. Entonces la gente está como más predispuesta a ese tipo de contenido, lo cual es muy bueno para las historias largas, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso para sus adaptaciones. Si ustedes tienen muchos personajes con muchos objetivos y cada uno de esos personajes está bien construido y tiene una razón de ser dentro de la historia, mucho más conveniente va a ser que piensen en hacer una serie que por ahí hacer una película, ¿sí? Esto es de base. En la novela Drácula hay como 4 amigos más de Van Helsing y el prota, y en las películas los viven fusionando y sacando. Exacto, bueno, suele ocurrir un montón. Estas cosas que le estoy diciendo, me encanta que tengamos acá tanta gente interesada por la literatura, porque en todos estos pequeños puntitos que yo empiezo a mencionar, cada uno de ustedes seguramente se va a ir acordando de una peli que vio, de un libro que leyó, alguna adaptación o algo, y lo puedan ir anclando en sus propios ejemplos, para que vayan viendo cuándo funciona y cuándo no, ¿sí? Ah, Cien años de soledad es un gran libro para adaptar. Bueno, ahora está por salir la serie. Si no salió ya, o en estos días está saliendo la serie de Cien años de soledad. ¿Por qué? Justamente pasa lo mismo que pasa con La Casa de los Espíritus con Cien años de soledad. Tenemos una millonada de personajes, varias generaciones de familia. Es claro que es mucho mejor hacer una adaptación de serie y no de cine. Yo creo que habría que levantar el teléfono, hablar con Isabel Allende y decirle, ¿me das los derechos para hacer una serie y hacer esa magnífica obra literaria, llevarla a la pantalla de la manera que corresponde, que es a través de una serie? Acá tenemos algo positivo, que es que los diálogos y las acciones precisas se pueden transponer sin problemas, ¿sí? O sea, cuando yo veo en una novela que yo estoy escribiendo o yo estoy leyendo, los diálogos en general se hace copy-paste y se pega. Obviamente que se adaptan un poquito, ¿sí? Bien, entonces, los diálogos y las acciones, bien, esto es lo que decía de las acciones precisas, es también lo que les estaba diciendo recién del Código Da Vinci, ¿no? Es como que tiene tantas acciones precisas esa obra que es muy fácil de adaptar y de llevar al cine. Así todo, hubo que sacar un montón de cosas que estaban en la novela, que eran cosas descriptivas, históricas, relacionadas con la Biblia y con todo eso. Acciones precisas, acá me están preguntando, ¿a qué me refiero con acciones precisas? O sea, una acción precisa es la que lleva adelante el relato, la que está en función de la consecución del objetivo del personaje. ¿Sí? Eso es como una acción concreta, una acción que no es que el personaje se levantó y cuando miró el reloj, el portarretrato, miró el portarretrato y eso le recordó que tenía una mujer que amaba y que ahora no está más. Eso es una acción que me lleva como al pasado, ¿sí? Una acción que me lleva a la nostalgia, que me lleva a los recuerdos, que me lleva... Sí, esas acciones que hacen los personajes, que en literatura puede ser una mínima acción, me puede llevar, ¿sí? A un montón de lugares, mientras que si yo digo, se levantó, fue a la cocina, habló con el jefe y lo despidieron, esas son acciones que hacen avanzar la trama, ¿sí? Esas son las acciones que hacen que el relato vaya hacia adelante en las acciones. Hacen avanzar el argumento, exactamente, sí, 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 porque en realidad tiene un buen punto que sería que mirar un portarretrato es una acción concreta, es real. Me refiero a acciones como concretas en el sentido de que estén como en función del relato, ¿sí? Que hagan avanzar la historia. Estamos con esto que es los pensamientos, las estrategias y las razones de los actos deben convertirse en acción o diálogo. Con esto de la acción me refiero de nuevo a una acción que la cámara pueda mostrar y que sea interesante para el espectador ver. A nosotros como espectadores, las únicas acciones que nos gusta ver en la pantalla son las acciones que entiendo que están por un motivo. Eso nos pasa a todos como espectadores, no es solamente que le pasa a algunos y a otros no. Insisto, siempre me coloco dentro del cine clásico y comercial, ¿sí? Nosotros vemos que unos personajes están hablando y no está pasando nada y no entendemos por qué esos personajes están ahí o por qué un personaje está sentado en un banco, una plaza, mirando el horizonte durante 15 minutos, ¿sí? Es como que digo, ¿para qué está esto acá? Y cuando el espectador se hace esa pregunta de ¿para qué está esto acá? Es como que me empiezo a aburrir. Esto no pasa tanto en literatura, ¿sí? Porque un personaje sentado en un banco de plaza en literatura puede estar contándome un montón de cosas por atrás, ¿sí? Que son los pensamientos. ¿En qué está pensando ese personaje mientras está sentado en ese banco, tomándose un café, dándole de comer a las palomas? Puede estar pensando en 1000 cosas. El problema es que la cámara no puede acceder a los pensamientos de un personaje. Entonces, si yo veo un personaje que está sentado en un banco de plaza,
aunque esté pensando en todas las razones por las que el humano es humano y vino a ser humano este planeta, yo no las puedo saber. ¿Sí? Entonces lo único que yo voy a ver es una persona sentada en un banco de plaza, es lo único que voy a ver. Hasta que viene el punto de abajo, ¿sí? Que es la voz en off. Que la voz en off nos ayuda mucho para contar lo que el personaje está contando. Es un recurso que el cine ha traído desde la literatura y es un recurso que se usa muchísimo cuando se adapta a literatura. Sobre todo las literaturas, si la novela está contada en primera persona, ya miles de veces se utiliza la voz en off, porque es muy fácil. Pues yo caminaba para nada y pensé que tal cosa y tal cosa y tal cosa, yo primera persona, y ¿qué hago con la voz en off? Lo llevo como si fuera una línea de diálogo, ¿sí? Como diálogo interior. Entonces, pensé que agarro este objeto y digo, ay, pensar que esto le pertenecía a mi abuela y me lo legó cuando, bla, 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 es una cosa que puede estar perfectamente en literatura y que yo a través de la voz en off traigo al mundo audiovisual, ¿sí? Las películas que ustedes vean en el cine, que en general tienen mucha voz en off, casi, yo no me animo a decir el 100, pero en un 90 u 80% de los casos son adaptaciones que vienen de la literatura. Fíjense, las pelis, ahora cuando entren en Netflix y miren pelis o series y vean que tiene mucha voz en off, seguramente es una adaptación que viene de la literatura, porque es un recurso que nosotros cuando tenemos que poner los pensamientos, las estrategias y las razones de los actos, en acciones o diálogos es como que o tengo que pasar que los personajes hablen sin parar o tengo que ponerme a pensar cómo hacer para que esto se convierta, da mucho dolor de cabeza. La verdad es que hay un montón de recursos audiovisuales para hacerlo, pero muchas veces toma tiempo. Y la voz en off me resuelve muy rápidamente y de manera muy barata si yo tengo que darle a entender darle una información al espectador que de otra manera, ¿sí? Me puede generar como problemas tener que llevar eso a la realización. También funciona explicar el plan mientras ocurre, eso pasa mucho en animes. Sí, sí, también. ¿Nosotros qué hacemos? Los personajes están hablando y dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir con los bolsos, vamos a llegar y vamos a pararnos en la puerta del banco y vamos a entrar al banco como si fuéramos clientes y a medida que lo van narrando, lo vamos viendo en la pantalla. ¿Qué pasa? Eso también es una especie de voz en off, ¿no? Que estamos viendo a los personajes hacer algo y como están hablando entre ellos, está como justificado que están hablando en off, pero igual están hablando en off. O sea, estoy mostrando a los personajes que están hablando, en realidad no los estoy mostrando otra cosa. Después tenemos esto. Esto es algo muy interesante que podemos tener en cuenta cuando estamos adaptando nuestras obras. Modificar el momento histórico del relato ofrece adaptaciones creativas. Muchas veces pensamos que si la novela que estamos leyendo transcurre en 1800, entonces la adaptación tiene que transcurrir en 1800. Eso no es así, y además, como el momento histórico del relato en realidad no es una de las razones ni de las cuestiones, los pilares fundamentales que nos autorizan la adaptación, podemos jugar con el momento histórico y ¿qué hacemos? Agarramos a nuestros protagonistas, sus objetivos y los antagonistas y los revoleamos a otro tiempo, nos da ideas mucho más creativas, ideas novedosas. ¿Por qué? Porque en el año 2000 o 2024 tengo un montón de elementos del entorno, por ejemplo, celulares, que en la época de Jane Austen no estaba, ¿sí? Acá, un ejemplo muy claro en el que hicieron esto, que igual me perdonan los hombres porque en general me critican porque esto es muy de mujeres, pero el libro Emma de Jane Austen fue traído al presente en la película Clueless, o Ni Idea. Es una película medio de high school con Alicia Silverstone, Paul Rudd, ¿sí? Esa película, ese libro, Emma, de Jane Austen, tiene una protagonista que es de clase alta, que está muy aburrida y se dedica a ser de cupido de las amigas. Y viene esta chica, que es también de la alta sociedad, pero lo voy a decir de manera horrible, pero para que se entienda rápido, es la loser, ¿sí? En Emma tenemos exactamente lo mismo que pasa en la obra original, pasa en el tiempo presente, solo que en el tiempo presente se llevaron los protagonistas, los objetivos y los antagonistas, se trajeron al presente y entonces lo que era ser clase social alta en el 1800 se trasladó a lo que es ser clase social en los 90, clase social alta en los 90 en Beverly Hills. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos esta chica de clase alta
que tiene un objetivo que es ser de cupido de las amigas, porque está aburrida, porque es de clase social alta, no tiene nada que hacer, y entonces está aburrida, entonces le quiere conseguir una pareja, un marido a esta chica que es como la perdedora, la loser, la que no le va bien en la vida, y qué sé yo, que además la mira, como la admira mucho a esta chica, porque ella es como la popular. Entonces, ella, la loser, se enamora de uno que la protagonista no le parece que sea una buena idea que ella esté con ese, y entonces le dice que no, que con ese no, y le mete a otro. Y esa es como que empieza medio que a salir forzadamente con este otro, medio que se ilusiona con este otro solo para que este otro al final le declare el amor a la protagonista. Y ella diciendo, uy, al final que lo que hice fue todo un desastre, no sé qué, y ella, ¿qué pasa? Tiene un medio hermano que en la vida, en el actual, es el hermanastro. La otra también es el hermanastro en realidad en la obra original, y entonces ella tiene un hermanastro con el que comparte un montón de cosas, pero es como es mi hermanastro, no pasa nada. Y cuando la chica, la loser, se enamora de su hermanastro, ella se da cuenta de que ella también está enamorada de su hermanastro. Y al final, ella se queda con su hermanastro y la otra chica se queda con el original que siempre le gustó. Esto que yo les estoy contando pasa en las dos obras exactamente de la manera que se les estoy contando, solo que en la obra de Jane Austen, ¿qué hacían? En la clase social alta se iban de picnic al campo, y en la clase social alta de Beverly Hills de los años 90 andan en convertibles, viven en mansiones gigantes y qué sé yo. Fíjense que hay un montón, ¿sí? Hay un montón de casos en donde agarraron la obra original y la trajeron al presente. Shakespeare, se han cansado de adaptarlo a Shakespeare, de las maneras que se le ocurran, maneras más que traídas más al presente, trabajadas desde el pasado pero con elementos del presente, traídos al presente y tomando solamente 2 o 3 aspectos de las obras de él. Claro, lo que pasa es que desde Shakespeare que no tenemos ningún relato nuevo, el flaco nos sacó todas las ideas, o sea, tráiganos a Shakespeare que nos robó toda la creatividad, chicos, no hay nada nuevo desde Shakespeare. El tipo escribió todo lo que había para escribir, escribió cosas de la inherencia humana, de la sociedad, de la cultura, los temas más importantes de la humanidad. Bueno, el tipo los tocó todo, todo, todo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a buscarlo a Shakespeare, gracias a Dios, ya está libre de derechos, y hay que traerlo y empezar a tomar todas esas historias que por algún motivo siguen funcionando en el presente. Chicos, Shakespeare, bueno, yo por supuesto lo amo. Y, por ejemplo, con 10 cosas que veo de ti, eso es lo que se conoce como una adaptación libre, porque en realidad La fierecilla domada, que es la obra sobre la que está basada 10 cosas que odio de ti, en realidad es una obra, primero, que es mucho más cortita, y además está trabajada desde la época del 1500 o 1600, más o menos desde esa época, y es una obra muy misógina, en donde la fierecilla domada está domada cuando al final entiende que lo mejor para su vida es hacerle caso a su marido, ¿sí? O sea, eso es la historia de la fierecilla domada, y en realidad en 10 cosas que de ti pasa exactamente todo lo contrario. La chica nunca termina siendo una sumisa a los designios de su marido, que en realidad eso, si se fijan, no está ni bien ni mal. En realidad son cosas que eran en la época de esa manera. Hoy en día hacemos una obra adaptada de esa manera y en realidad lo que nos vamos a ligar son críticas por todos lados. ¿Cómo que la mujer, que el feminismo? Sí, van a saltar un montón de ideologías nuevas que en esa época no estaban presentes. Lo cual convierte a estas obras en material muy, muy interesante para pensar en adaptar. Si yo me voy a buscar una obra del 1500, no solamente de Shakespeare, por ahí alguien un poco más oscuro, pero que también la pegó en esa época, husmeemos un poquito en la historia de la humanidad, a ver qué obras hay que no son tan conocidas, y pensemos cómo las podemos traer al presente. Esas obras que vienen de allá lejos, que tuvieron un cierto grado de fama, pero por ahí no son todas las de Shakespeare, incluso Shakespeare tiene un montón de obras que nadie conoce, pero las, ¿dónde queda el respeto por el original? Ah, esa es como otra discusión que vamos a tener en otro masterclass, porque esto da para mucho más, chicos, es un montón y son súper interesantes los temas. Es muy interesante ver qué cosas eran ideológicamente correctas en una época y qué cosas son ideológicamente incorrectas en el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, hay, hay libros de ciencia ficción de los años 50, 60, 70 que entienden como que hacen una visión de futuro, pero
que en un montón de aspectos son muy como visionarias respecto de lo que va a pasar en el futuro, pero por ejemplo entienden que en el año 2030, no sé, los personajes siguen fumando en espacios cerrados, por ejemplo. Que eso es algo que hoy ya no se puede más. Casi en ningún lugar del mundo uno puede fumar en un espacio cerrado, pero son cuestiones culturales de los años 50 que nadie nunca pensó que iban a dejar de existir. Entonces los personajes en el año 2030 andan en autos voladores y tienen cuestiones culturales distintas y qué sé yo, pero fuman en espacios cerrados. Entonces hay cuestiones que están como atadas a una determinada época que es muy interesante ver cómo van a una época y a otras épocas. Acá dice, es razonable, Marcelo dice, es razonable, pero hay adaptaciones donde le cambian hasta el final. Claro que sí, claro que sí. De hecho, Disney, lamento comunicarles a todos que cada una de las historias maravillosas de Disney y de todas nuestras queridas princesas son historias que en realidad son horribles en sus versiones originales, sangrientas, todas terminan mal, la sirenita termina convertida en burbujas, las hermanastras de la Cenicienta se cortan los talones y sangran y a veces se mueren desangradas. O sea, sí, chicos, las princesas de Disney y esos cuentos en general son cuentos muy oscuros. Entonces, ¿qué hace Disney? Les cambia el final, los convierte en historias súper adorables y fíjense, le ha funcionado, ¿sí? Ahí está. Amo Cenicienta y es returbio. Chicos, Cenicienta es súper turbio, es returbio Cenicienta. Pero bueno, por eso digo que en realidad no es mi intención en esta masterclass decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. No quiero emitir juicios de valor. Lo que quiero es darle a ustedes herramientas para que vayan entendiendo qué cosas son adaptables y qué cosas, no digo que fracasan, pero en general son mucho más complejas para pensar en las adaptaciones. Hay obras que son casi copiar-pegar, que yo leo la obra, miro la pantalla y es como que estuviera leyendo, prácticamente estoy leyendo el guión. Y hay otras obras que yo la tengo en mi mano y digo, veo que en la pantalla dice basado en, y cuando voy al libro digo, pero ¿basado en qué? No tiene nada, ni el nombre del personaje es el mismo, ¿cómo basado en? Bueno, entonces tenemos todo el espectro de todas las cosas que son, como agua para chocolate igual al libro, bien, bien, sí, tenemos distintas. Maze Runner no lo leí, vi el coso, La Guerra de los Mundos, Spiro, nada que ver con el original. Bien. Bueno, tenemos un montón de casos, ¿sí? Pero lo que sí podemos saber es que hay cosas que no se modifican en general, que son los protagonistas, los objetivos y los antagonistas, eso se mantiene en las adaptaciones, pero el momento histórico y lo mismo los escenarios, ¿sí? Que es el segundo puntito, podemos modificarlos a gusto. Una cosa que pasa en el libro original, no sé, en la casa de alguien, si, por ejemplo, no sé, la maldición de Hill House, que también viene de una adaptación, la casa es casi un protagonista. Yo, no, o sea, no puedo sacar a los personajes de la casa si lo que quiero es adaptar esa obra, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿sí? Que yo puedo tomar y digo, estos personajes que están en este escenario, los puedo agarrar y los puedo poner en otro escenario y contar lo mismo, ¿sí? Y ver de qué manera también van cambiando las cosas. Así como puedo cambiar el momento histórico, también puedo cambiar los escenarios. Incluso muchas veces se hace eso en cine, porque si yo tengo un libro que transcurre en un montón de escenarios diferentes, es como que no puedo llevar todo eso al cine, me sale mucho más caro. En general, cuando se lleva algo al cine, se trata de usar la menor cantidad de escenarios posible. Y entonces digo, bueno, esto que estaba pasando en el bosque, esto que estaba pasando en la plaza, y esto que estaba pasando dentro del auto, capaz lo agarro y todo esto puede pasar en el mismo escenario. Y entonces cuento la historia que estaba en el libro, pero no está contada en distintos puntos, o está todo aunado en el mismo espacio, ¿sí? Entonces los escenarios también los puedo modificar a gusto. O sea, una de las cosas que me interesa que se lleven de esta masterclass es ver qué cosas puedo jugar y puedo modificar y qué cosas me conviene conservar para que la obra sea una adaptación más fiel, o si por ahí decido no dejarlo como está, puedo igual ir, como yo puedo elegir que la adaptación no sea fiel, ¿sí? Pero me voy a quedar con las cosas más importantes, las puedo mantener. Y cuando a veces digo, bueno, pero ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante son los protagonistas, los antagonistas y el objetivo, el objetivo del protagonista, ¿sí? Protagonista, objetivo y antagonistas. El momento histórico no es relevante, o es relevante en tanto importa para la obra actual, pero si yo lo modifico, puedo igual seguir contando un relato que vaya por el mismo lugar en otro escenario, ¿sí? Que tenga los elementos que tenemos hoy en día. Lo mismo al revés,
un libro que está contado hoy, que es una obra que se escribió hoy en el 2024, y yo digo, si esta historia la contara en el 1800, ¿sí? Se vuelve muy interesante ir pensando en eso, porque con la misma temática puedo tener muchas historias novedosas, ¿sí? Eso está muy interesante. Después, la cantidad de acontecimientos en el texto establecerá la duración de la adaptación, no la cantidad de páginas. Esto, a veces decimos, no, si el libro tiene 500 páginas, va a ser una película larguísima, o si el libro tiene 80 páginas, va a ser una adaptación súper corta. Y eso no es así para nada, chicos. Porque yo puedo tener un libro que tiene acciones precisas como en esto de que hacen avanzar el relato, pocas, y se la pasa en la mente el personaje, ¿sí? Nos la pasamos en la mente de ese personaje, como por ejemplo Crimen y Castigo, ¿sí? Toda la segunda parte del libro, que es el castigo, es cómo lo castiga su propia conciencia, o sea, de acción real, en realidad no tenemos. El tipo está preso, está dentro de una celda y está pensando en cómo la culpa le genera su propia conciencia la culpa. Es muy difícil de llevar una obra así al cine, ¿sí? Muy difícil. Al cine digo, por decir el cine, pero puede ser serie, puede ser la tele. ¿Sí? Entonces, la cantidad de acontecimientos que ocurran en el texto va a determinar la duración de la película, no la cantidad de páginas, porque Crimen y Castigo, si yo por ahí cuento, está adaptada, está hecha la adaptación de Crimen y Castigo, yo la vi, es rusa, chicos, hay que tener mucha paciencia para verla, es muy larga, pero lo que digo es, una persona que está dentro de una celda sola, cuánta acción, cuántos acontecimientos reales tengo en ese texto, ¿sí? A menos que empiece a usar la voz en off como loco, como ocurre en Juana de Arco, la de allá lejos de hace tiempo, la de los años 20, que en plano cerrado de la mina los últimos minutos antes de que la maten y habla de todo lo que ella va sintiendo y pensando y viviendo, no pertenece al cine clásico y comercial, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, si yo tengo un libro que es así de gordo, no necesariamente implica que la adaptación va a ser larguísima. Entonces, eso, no crean que la cantidad de páginas en una novela va a establecer la cantidad de páginas en una película o en una serie. Eso no es así. Hay que analizar cada acontecimiento en particular. Luego, las subtramas, que también tienen que ver con los acontecimientos, pueden desaparecer o fusionarse. Esto es lo mismo que pasa con los personajes secundarios. Los personajes secundarios muchas veces son los dueños de las subtramas, ¿sí? De las tramas que están pasando en paralelo en la trama de lo que estamos viendo del protagonista. Entonces, pasa lo mismo con las subtramas que con los personajes secundarios. Las podemos fusionar o directamente no existen en la película para que la historia pueda seguir avanzando sin tener que estar usando tiempo que no voy a poder llegar a hacer la película, ¿sí? Se pueden construir nuevas subtramas sin problemas. Lo mismo ocurre cuando yo tengo que contar algo y tengo una subtrama que es muy larga en la novela, quizás puedo construir una nueva subtrama, que era esto que les decía. O sea, si yo tengo tres amigos, ¿no? Que hablan en la casita del árbol, después hablan en el jardín, después hablan en la escuela, después hablan no sé dónde. Tengo un montón de personajes que están hablando en un montón de lugares, ¿sí? Es como que por ahí esos personajes están tramando algo para hacerle al protagonista, ¿no? Eso va en relación con la pregunta que hiciste recién, ¿no? Vicky, ¿no? Con esto de la subtrama. Los personajes secundarios están tramando algo que le van a hacer al personaje principal. Que acá lo que nos importa en realidad a nosotros es qué le va a pasar a ese personaje principal, ¿sí? No qué es lo que están tramando los otros personajes. Lo importante es lo que le va a ocurrir al protagonista. Cómo le ocurren esas cosas al protagonista y cómo reacciona el protagonista frente a lo que le ocurre, puede venir de varias maneras distintas. Digamos, hay distintos planes que pueden conducir al mismo resultado, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros necesitamos es que el protagonista viva una determinada cosa para que le dé lugar a que accione en una determinada situación, ¿sí? Entonces, si lo que le pasa a ese personaje, ¿sí? Voy a pensar un ejemplo de algo que haya cambiado. Por ejemplo, en Emma, de Jane Austen, y en Ni Idea, ¿sí? Hay cosas que pasan cuando ella está en el picnic con sus amigos de la clase alta, Emma, la de allá, la de 1800 de Jane Austen, que en Ni Idea transcurren en una fiesta de estos chicos de high school. Ocurre en esas fiestas que hacen estas películas de high school de Estados Unidos, que hacen la fiesta en la casa de alguien, ¿sí?
Entonces, lo que ocurre en este escenario, ahora ocurre en una fiesta. ¿Y qué hace? Eso me obliga a que la subtrama cambie también, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué pasa? Ella, en Emma, el personaje que ella después quiere ayudar, que este personaje medio loser, habla y habla y habla y habla y habla sin parar hasta que ella le dice un comentario como que la calla y queda re mal la protagonista, le hace un comentario como horrible y le hace sentir re mal a la otra chica. Bueno, ¿qué pasa? Ella se siente culpable y eso hace que tenga una pelea con su hermanastro. Eso, en mi idea, se traduce, ella se manda otro moco en la película, que hace que después el hermano de ella igual la rete, ¿sí? Es como que se fue, creo que lo que pasa es que a ella la roban, está sola en la calle, le roban y ella lo tiene que llamar al hermano para que la venga a buscar, y es como que el hermano medio que la caga a pedos por la irresponsabilidad de los actos de ella. Entonces, en la primera, igual estoy medio basándome más en la película que en el libro, pero bueno, no importa, es una adaptación bastante fiel, pero en una obra, ella se manda una cagada y el hermano la reta. La cagada que se manda no importa en este caso, ella se tiene que mandar una cagada que dé lugar a que el hermano la rete y ella entre como en conflicto con su propio hermano. Esto pasa de otra manera en este nuevo relato traído al presente. Ella se manda una cagada, pero no tiene que ver con algo que dijo mal en un picnic, tiene que ver con algo que pasó en la fiesta. Entonces, ahí cambian los acontecimientos, pero el resultado es el mismo. La protagonista sufre como el reto por parte de su hermano que le genera el conflicto con él. ¿Para qué? Porque después ahí ella se va a dar cuenta de que en realidad le importa más, si está enamorada, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver los acontecimientos que pasan en el texto, ¿sí? En la novela, qué tan relacionados están con esto de que avance la trama o no para el protagonista. Y si no está intrínsecamente relacionado, quizás lo podemos modificar un poco, ¿sí? Para que, acá en el libro también pasa, el picnic burla a Miss Bates y Knightley la reta. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Porque la obra Emma, aunque ustedes sean hombres, es una obra muy para mujeres, pero a los hombres les va a servir un montón, porque Emma lo que tiene es varias adaptaciones. Las de Orgullo y Prejuicio en general o son fieles, pero son de época, o es Bridget Jones, que es una adaptación mucho más libre, ¿sí? Bridget Jones no respeta a rajatabla, para empezar, porque ella no tiene todas las hermanas, digamos, hay un montón de cosas que no ocurren en Bridget Jones, que sí ocurren en Orgullo y Prejuicio. Todas las adaptaciones que tiene Orgullo y Prejuicio son todas adaptaciones fieles al libro. En cambio, esta película, Ni Idea, que es la de los años 90, ahí se entiende muy bien qué cosas yo tengo que respetar para que la historia sea una adaptación fiel y qué cosas puedo cambiar. ¿Sí? Es un re lindo ejercicio para hacer, pero bueno, a los hombres la verdad que ponerse a leer estos libros de las mujeres y los casamientos, y qué sé yo, medio como que no les gusta, pero bueno, de todas maneras lo pueden ir viendo en otras obras también, ¿no? Que va pasando esto, que hay cosas que decimos, ¿por qué esto que estaba en el libro acá no está y la historia funciona igual? Bueno, porque no era un acontecimiento que hacía avanzar la trama de esa manera específica, ¿sí? La trama avanzó igual, pero lo que pasó fue otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a jugar y hacer esta gimnasia. ¿Con qué cosas conviene que dejemos y con qué cosas conviene que cambiemos? Orgullo y Prejuicio y Zombies la empecé a ver y no la terminé, la verdad, me aburrí. Pero bueno, tengo que verla, porque también es una adaptación, a mí me interesa muchísimo, además vivo de esto, pero bueno. Bien, siguiente. Malísima. Siguiente. Ya estamos, casi son las 8. Ay, perdóname, falta un montón. Bien, las subtramas pueden desaparecer, perfecto. Se puede construir nuevas subtramas, perfecto. Vamos con la siguiente diapo. Igual, chicos, son 2 diapositivas más, esta y una más, así que téngame paciencia y ya vamos a ir terminando. Bien, el orden en que se cuentan los acontecimientos se puede modificar. Eso es, sí, la linealidad del relato. Dicho en otras palabras, un poco más técnicas, a veces no me entienden cuando lo digo así, entonces lo pongo en estas palabras, ¿sí? Que yo cuente la historia de arrancó acá, después el personaje hizo esto, después al otro día hizo tal cosa, o al otro día hizo tal otra, luego hizo tal otra, eso es una historia lineal, ¿sí? Cuento de arranco acá, arranco hoy es 27 de mayo del 2024 y la historia termina el 27 de mayo del 2025 y va siempre para adelante. Eso en una obra está perfecto, no hay ningún problema. Yo puedo agarrar la obra original, meter toda esa temporalidad en una bolsa de gatos y tirarla de vuelta como un rompecabezas, la historia se va a entender igual. Hoy en día
tenemos un montón, o sea, como espectadores estamos mucho más avivados que en otras épocas, ¿sí? Entonces contamos una historia que van y vuelven en el tiempo y en general al final del relato entendimos perfectamente qué fue lo que pasó. Entonces a veces, si tengo una historia que es por ahí demasiado lineal y en realidad no es como, o se pierde un poco el interés, pasan cosas interesantes, pero por ahí no pasan tantas cosas, ¿sí? Pasan pocas cosas interesantes. Yo esa obra, si la agarro, imagínense que la agarro, la pongo en otra temporalidad histórica y además meto los hechos de manera desordenada para contar. Entonces, cambio el orden en que yo voy contando las cosas y el espectador igual las va a terminar entendiendo. Esto lo puedo hacer también en la misma novela, ¿eh? O sea, puedo agarrar la historia que yo quiero contar y me voy al pasado, vengo al presente, cuando este era niño, pasó tal cosa, y luego creció y tuvo este trauma, ¿sí? Pero lo que pasa es que en la novela, en general, yo voy y vengo en el tiempo a raíz de los pensamientos. Entonces, yo en una novela voy y vengo en el tiempo como que indistintamente, ¿sí? Porque los pensamientos me llevan de acá para allá. En cambio, en una pantalla yo tengo que ver lo que está pasando, ¿sí? Y lo que está pasando en ese momento. No puedo ir al pasado con los pensamientos de los personajes y todo, a menos que use la voz en off, pero bueno. Pero sí puedo, Carrie es más lineal y convencional que el libro, y el libro se reconstruye según entrevistas y revistas. Bueno, ¿sí? Esto es una cosa que suele pasar a veces para darle más interés a la forma en la que cuento la historia, ¿sí? Ir y volver, cambiar los hechos del lugar. Y como es algo que en última instancia, del principio al fin, yo voy a tener el rompecabezas completo en la mente, en realidad no importa demasiado cómo lo cuente, si al final cuento todo lo que tengo que contar. ¿Sí? Voy a mantener al espectador como más interesado porque va a tener que estar atando cabos y al final le voy a terminar atando todos los cabos. Entonces es una manera, ¿sí?, de hacer que un relato sea un poco más interesante cuando vengo de una literatura. Por ahí tengo un cuento que por ahí es demasiado corto y lo tengo que estirar un poquito para que me alcance para una película. Bueno, esta es una manera, tipo, ir y venir en el tiempo me ayuda a por ahí poder explicar o mostrar la misma cosa varias veces y entonces hace que la historia por ahí crezca un poquito más. Luego, en tanto más cosas modifique, más se convertirá la nueva obra en basado en o inspirado en. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Si yo cambio la temporalidad histórica, y desordeno los acontecimientos y por ahí cancelo algunas de las subtramas, voy a seguir teniendo la misma historia, pero ni idea sería basado en Emma. Sí, claro, ni idea es basado en Emma. Ahora, si yo empiezo con que los protagonistas en realidad van a tener algunas características, pero otras no, una autora hoy en día que escribe retellings, de hecho están re de moda los retellings de estas historias que ya tienen libres de derechos, las princesas, qué sé yo no lo leí, me lo contaron, que hay una historia que Cenicienta es un cyborg, ¿sí? Marisa, sí, ¿cómo es? Sí. Están todos locos, Marisa Meder. Ok, bien. Entonces, agarra y cuenta como estos personajes, o sea, sigue siendo la misma historia, si el personaje también tiene una respuesta. Sí, 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 estoy al tanto de que está escribiendo un montón de estos retellings. No, todavía no los leí, me tengo que meter un poco eso, claro, sí, la reina de los retellings. Entonces, yo lo que digo es, por ahí tengo el nombre, por ahí tengo, no sé, tengo un personaje que tiene dos hermanastras y una madrastra, y la madrastra es o no esposa de su padre que ya se murió, por ejemplo. Pero si Cenicienta deja de ser pobre o deja de tener que trabajar para la madrastra, si Cenicienta no es torturada por sus hermanos, yo no digo que esto esté haciendo Marisa porque no la leí, lo que digo es, si yo digo voy a hacer un retelling de Cenicienta, y las hermanas de golpe son buenas, como hay una versión de Disney en que una de las hermanas es buena, en realidad no es tan mala. La madre puede tener un arco de evolución que hace que se redima al final de la historia y ella en realidad nunca fue demasiado pobre. Y empiezo a cambiar cosas, se vuelve, no digo que esté mal, lo que digo es, se vuelve cada vez más en una inspiración para un relato nuevo y deja de ser un basado en. Tengo un punto de partida muy específico, espejito, espejito, es muy divertida, no la vi, la verdad, pero bueno, en realidad no está mal que sea una inspiración para un nuevo relato, pero sí tengo que ir sabiendo qué cosas voy modificando que hacen que el relato deje de ser un basado en y se convierta más en una inspiración, ¿sí?
Bueno, acá estamos hablando, ¿no? De esto. Los bestsellers libres de derechos son una gran idea para adaptar porque ya cuentan con publicidad propia y no solo cuentan con publicidad propia, sino que también cuentan ya con, digamos, con una trama que en general sabemos que funciona, ¿sí? O sea, los acontecimientos que pasan en los bestsellers, ¿sí? Los bestsellers desde el vamos, pero además los bestsellers libres, ¿sí? Que son estos que ya pasaron más de 80 años desde la muerte de los herederos de los escritores, eso es lo que hace que una obra pase a ser una obra libre de derecho, ¿sí? Nosotros los podemos ir a buscar y si fueron un bestseller fue por algo, tocaron algún tema que fue relevante para la sociedad en su momento y además tienden a tener una trama que no es muy difícil de entender, porque algo que sea difícil de entender hace que tengamos que hacer un esfuerzo para entenderlo y eso hace que la cantidad de lectores y espectadores baje un poco, un poco. Entonces, tenemos unas tramas que en general son bastante sólidas y además ya tienen su publicidad propia. O sea, vayan a buscar los bestsellers libres de derechos y empiecen a practicar. Está buenísimo practicar con eso. Bien, después, el flashback se pueden unificar por cuestiones dramatúrgicas, capítulos, cuando un libro tiene muchos capítulos. Sí, claro, 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 por supuesto. Por eso era lo que decía esto de las subtramas, ¿sí? Las subtramas o los acontecimientos que están pasando, ¿sí? Los podemos aunar, los podemos modificar. El tema es que el protagonista vaya por un camino que tenga que ver con el objetivo que tiene que alcanzar ese protagonista y que los antagonistas con los que se vaya encontrando más o menos vayan dándole los mismos aprendizajes a este protagonista. Eso va a hacer que la obra sea como mucho más fiel al original. Y ahora vamos con unas cositas más de ese tema. El flashback es un gran recurso audiovisual. Me tomo un matecito. Para explicar el pasado, ya lo estuvimos hablando, porque al igual que la voz en off, ¿sí? A veces nosotros los pensamientos necesitamos una manera audiovisual que no nos volvamos locos para explicar qué es lo que el personaje o qué un objeto del presente le está haciendo sentir algo. Bueno, un flashback me ayuda a entender por qué eso que yo estoy viviendo en el presente se relaciona con algo que viví en el pasado. ¿Sí? Eso es una manera muy audiovisual de traer cosas del personaje para explicarle al espectador por qué las está viviendo. Cuanto más pensamientos y menos acciones tenga la obra original, más difícil será adaptar, ya estuvimos hablando de esto, ¿sí? Pensamientos, estrategias, culpas, traumas, análisis de mi pasado, de mi vida, todas esas cosas que están ocurriendo dentro de mi cabeza, dificilísimo de llevar a la pantalla. Mientras que acciones de fui a la biblioteca, abrí el libro, encontré la pista que me llevó a ir a investigar, las historias que son como de investigación, que tengo que ir encontrando pistas, son las historias que más rápido nos podemos dar cuenta que son más fáciles de adaptar, porque una pista me lleva a la otra, eso me da lugar a otra pista, me da lugar a otra pista, así que el personaje se esté moviendo de un lugar al otro de una manera muy precisa. Y eso hace que los acontecimientos se puedan colocar en cajitas muy bien ordenadas para que yo pueda entender cómo tengo que contar esa historia que en última instancia construye la trama, ¿sí? Si yo tengo pensamientos, ¿sí? Se vuelve, cuanto más abstracta la obra, más difícil va a ser de adaptar. Cuanto más concreta, acciones precisas, reales, hice algo, me dio como resultado esto, me generó estas consecuencias, más fácil va a ser de llevar al cine. Bien, última diapo, chicos, y ya los libero. Acá estamos. Los temas presentes en la obra original suelen conservarse en la adaptación. Es una de las cosas que hace que nuestra adaptación sea más basado en y menos a una adaptación libre, ¿sí? El amor, la venganza, ¿sí? La niñez, la adultez, los traumas, ¿sí? Ese tipo de temas que se relacionan con los aprendizajes y con las cosas que los personajes hacen, ¿sí? En general se conservan en las adaptaciones. Yo puedo cambiarle, acá como dice, ¿no? Es más importante mantener la personalidad de los personajes que sus nombres y aspecto físico. De hecho, en Nidea y en Emma, los personajes, hay muchos que no son parecidos a la obra original, pero las personalidades se mantienen, ¿sí? Esto de que tenemos la que es la popular de clase alta, la perdedora de clase alta, el popular de clase alta, que en general es un snob que no se lo banca a nadie, el lindo pero de clase baja, el que raya entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? Bueno, esas personalidades es más importante que se mantengan que el personaje se llame como se llamaba en la obra original. Ese tipo de cosas las puedo modificar.
De hecho, en Ni Idea hay personajes que se llaman de la misma manera y otros personajes que no. Es como que da a entender que la obra fue adaptada, pero otros nombres los podemos cambiar. Ahora, si yo cambio la personalidad, cambio los temas, si el personaje que quería encontrar el amor de su vida, la historia la convierto en una venganza y además el personaje ya no es vanidoso, sino que es tímido y qué sé yo, ahí empiezo a modificar cosas que son como las más importantes en la obra original, que son las que dan lugar a que cuando vemos una adaptación, digamos, acá estoy viendo la obra original. Imagínense a un Harry Potter aguerrido. O sea, eso no es Harry Potter, ¿sí? Harry Potter ya le cambié un aspecto de la personalidad y ya no es más Harry Potter, ¿sí? En Bridgerton los personajes físicamente no se parecen en nada, pero igual se mantienen. Claro, bueno, esas son cosas que cuando nosotros vemos la obra decimos, claro, esto me lleva a la obra original. Estas son las cosas que nos llevan a la obra original. La personalidad de los personajes, las mismas fortalezas, las mismas debilidades, el mismo arco de evolución de los personajes, ¿sí? Y los temas, que sea una historia de amor, una historia de venganza. Después, algo que había mencionado Brian antes, esto de que una oración en literatura puede tomar 5 carillas en un guión, pero también una imagen vale más que 1000 palabras. Esto también era lo que les decía, ¿sí? Nosotros cuando escribimos un guión, en general, en el formato de guión estandarizado, una página igual a un minuto, pero en una novela no es así para nada. Yo puedo tener 5 páginas que el personaje, como en las historias de George Martin, se la pasa describiendo un espacio físico que yo con un paneo de la cámara ya entendí dónde estoy y qué es todo lo que estoy viendo. Y hay otras cosas, ¿sí? Una imagen vale más que 1000 palabras en una descripción de espacios, pero por ahí hay cosas que las escribí en una palabra y para mostrarlas en la pantalla tengo que usar mucho más espacio. Entonces, estas son las cuestiones que obviamente no todas. Bueno, el Ulises de James Joyce, listo, ¿no? O sea, es, digamos, inabordable para la adaptación. Entonces, bueno, ¿qué más? Se puede cambiar el género libremente. Una novela romántica puede convertirse en un thriller, etcétera. Acá tenemos Orgullo y Prejuicio y Zombies, ¿sí? Lo que molesta mucho a la audiencia son los cambios físicos de los personajes. Molesta un montón en general y a veces lo que molesta no es tanto que me cambies el personaje, sino que internamente yo por ahí me lo imaginaba distinto. O sea, en entrevista con el vampiro, el personaje de Lestat, el de Tom Cruise, es exactamente igual a como está en la novela, eso está buenísimo, aprobado por Anne Rice. Ahora, cuando hicieron La Reina de los Condenados, que es la tercera, después de Lestat del vampiro, la tercera parte de esa saga de vampiros, de golpe es rubio, con ojos claros, el Lestat. Fue como, chicos, ya encima ya era famoso porque ya era Tom Cruise. Pero bueno, Tom Cruise no quiso prestarse para ser la reina de los condenados y buscaron a otro actor. Y el actor nada que ver, no se parecía ni al Lestat de la novela ni se parecía al Lestat que era Tom Cruise, que era muy parecido a las novelas. O sea, hicieron lo que quisieron. Ahí a mí me parece que sí, la verdad que vos decís, bueno, podés hacer un esfuerzo y por lo menos buscarte a alguien que sea, no sé, morocho mínimo. Pero bueno, son cosas que con todos los aspectos que hay que tener en cuenta en una producción audiovisual muchas veces cambian, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay mucho que podamos hacer, pero bueno, si cambia el aspecto físico, pero se mantienen las personalidades, se mantienen las temáticas, se mantienen que los personajes quieren determinadas cosas y después van lo que hacen para conseguir esas cosas tiene que ver con lo de la novela, es como que vamos sintiendo que las historias van siendo cada vez más parecidas, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente, lo que viven humanos en la obra original pueden ahora vivirlo animales o aliens en la Tierra o en otros mundos. Esto tiene que ver con que puedo cambiar el aspecto físico y los nombres de los personajes, pero mantener la personalidad, ¿sí? Si yo cambio una obra hace 30 años atrás, los nombres de los personajes en su totalidad, el ámbito donde se produce, el título, incluso la época, sin pedir permiso, ¿estaría plagiando la obra? Sí, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, los protagonistas son los mismos, ¿sí? Para acceder al objetivo que quieren alcanzar, ¿van llevando adelante los mismos pasos de acción que estaban llevando los otros protagonistas? ¿Sí? ¿Se enfrentan con antagonistas similares para alcanzar su objetivo? La personalidad del personaje es la misma. Entonces, yo si escribí esa obra original puedo venir a hacerte un juicio por plagio. Y fíjense que esto, ¿no?
cambio los nombres de los personajes, cambio la época histórica, cambio, o sea, cómo se ven físicamente los personajes, pero te sigo contando la historia de Romeo y Julieta, va a seguir siendo Romeo y Julieta. Y acá es donde yo siempre digo esto de por qué nosotros entendemos que una obra es la misma obra aunque vos le cambies todas estas cosas. Vieron que no sé, vemos una película y decimos, ah, pero esto es re Romeo y Julieta, ah, pero esto es re no sé qué, ah, pero esto ya lo vi, esto es re Star Wars, ah, pero esto, y ese tipo de cositas, ¿sí? Avatar y Pocahontas, exactamente, ¿sí? Nosotros hay cosas que vemos en las obras que nos remiten instantáneamente a la otra obra. Esas cosas están basadas en esto que les estoy diciendo. Los temas, los personajes en el sentido de la personalidad del personaje y cuáles son las vivencias que tienen esos personajes, cuáles son las cuestiones con las que se enfrentan para alcanzar esos objetivos. Ahí es donde nosotros decimos, esto es de Romeo y Julieta, esto es de no sé qué, esto es de no sé qué otra cosa. O sea, hay cosas que cuando yo miro una película voy a decir, ah, esto me hace acordar a otra cosa, pero ese a veces es mi cerebro estableciendo conexiones. Pero hay otras veces en donde se vuelve súper evidente, porque no es solamente una cosa. Es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. ¿Cuenta como plagio si ya se está haciendo una adaptación a otro medio? No, no, el plagio, lo único que hace la diferencia entre un plagio y una adaptación es la aprobación del autor de la obra original. O sea, si yo soy el autor o la autora de la obra original y autorizo a que se haga una obra nueva, no es plagio. Estoy autorizando, ¿sí? A que se haga la obra original. El plagio es cuando yo tomo una idea de otro y la hago pasar por propia. Eso es algo que tiene que ver con plagio, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá. Bueno, esto fue como la masterclass. Igual después les va a quedar grabada, chicos, porque yo sé que es un montón. También tienen los tips en mi Instagram, en las redes sociales. Todo el tiempo estoy subiendo estos tips. Y ya para que le quede, como para que vayan teniendo una idea, ¿no? De qué cosas hace una adaptación y qué cosas no hace una adaptación, ¿sí?